Kaizen. La clave de la ventaja competitiva japonesa, por Masaaki Imai, 1986. Página 34 a 38. Capítulo 1. El concepto Kaizen. Valores de Kaizen. En la década de 1950, estuve trabajando con el Japan Productivity Center en Washington, después de Cristo. Mi trabajo consistía principalmente en acompañar a grupos de hombres de negocios japoneses que visitaban los EUA para estudiar el secreto de su productividad industrial. Toshiro Yamada, ahora profesor emérito de la Faculty of Engineering en la Kyoto University, fue miembro de uno de esos grupos de estudio que visitaba los EUA para estudiar la industria del vehículo industrial. Hace poco, los miembros de este grupo se reunieron para celebrar el 25º aniversario de su viaje. En la mesa del banquete, Yamada dijo que recientemente había regresado a los EUA, en un viaje sentimental, recorriendo algunas de las plantas que antes había visitado, entre ellas la acería de River Rouge en Dearborn, Michigan. Sacudiendo la cabeza con incredulidad, dijo: «¿Saben? La planta estaba exactamente como hace 25 años, estos cabrones no cambian». También habló de su reciente visita a Europa, en donde había conducido a un grupo de hombres de negocios en un estudio de las plantas europeas manufactureras de mosaicos. En tanto iban de una a otra planta, los miembros del grupo estaban cada vez más inquietos y desalentados por las arcaicas instalaciones. El grupo se sorprendió al encontrar que estas plantas todavía utilizaban correas transportadoras, y que no solo los trabajadores sino incluso los visitantes tenían que caminar arriba o abajo de ellas, lo que indicaba una falta total de medidas de seguridad. Uno de los miembros dijo: «No cabe duda, no hay administración si no se ocupan de la seguridad de los trabajadores. Si sus madres trabajaran aquí, tampoco les iba a importar». Es un tanto raro ver correas transportadoras en el Japón moderno. Incluso si todavía se utilizan, están diseñadas de manera que las personas no tengan que caminar arriba o abajo de ellas. A pesar de estas observaciones, Yamada también observó que había encontrado las instalaciones de las universidades occidentales y de las instituciones de investigación mucho más avanzadas y los proyectos occidentales de investigación ricos en originalidad y creatividad. Hace poco estuve viajando por los EUA en compañía de Fujio Umibe, principal especialista del Toshiba Research and Development Center. Umibe me relató un encuentro reciente con un compañero de trabajo en una de las plantas de Toshiba en Japón. Después de enterarme de que Umibe no había puesto un pie en la planta durante 10 años, el hombre lo increpó: «En realidad deberías venir a visitar la planta. No la reconocerías hoy». Como forma de verificación, se me ha dicho que la cuarta parte de las líneas de producción de una planta de Toshiba ha sido cambiada mientras esta estuvo cerrada durante la semana de fiestas el verano de 1954. Estas conversaciones me pusieron a pensar sobre la gran diferencia en las formas en que los gerentes japoneses y occidentales enfocan su trabajo. Es inconcebible que una planta japonesa permanezca casi sin cambio durante más de un cuarto de siglo. Desde hace mucho he estado buscando un concepto clave que explique estos dos enfoques administrativos tan diferentes, uno que también pudiera ayudar a explicar por qué las compañías japonesas han llegado a ganar cada vez más su conspicua ventaja competitiva. Por ejemplo, ¿cómo explicamos el hecho de que mientras la mayoría de las nuevas ideas vienen del occidente y algunas de las plantas, instituciones y tecnologías más avanzadas se encuentran allí, también hay muchas plantas allá que han cambiado poco desde la década de 1950? El cambio es algo que todos dan por hecho. Hace poco, un ejecutivo de los EUA, de una gran firma multinacional, me dijo que el presidente del consejo de su compañía había dicho, al principio de una junta del comité ejecutivo: «Caballeros, nuestro trabajo es administrar el cambio. Si fracasamos, debemos cambiar la administración». El ejecutivo sonrió y dijo: «Todos entendimos el mensaje». En Japón, también el cambio es una forma de vida.
Pero, ¿estamos hablando del mismo cambio cuando hablamos de administrar el cambio o de lo contrario cambiar la administración? Se me ocurre que podría haber distintas clases de cambios, graduales y abruptos. Suaves y súbitos. Si bien podemos observar cambios graduales y abruptos en Japón, los cambios graduales no son una parte tan obvia de la forma de vida occidental. ¿Cómo vamos a explicar la diferencia? Esta pregunta me llevó a considerar el asunto de los valores. ¿Podría ser que la diferencia entre los sistemas de valores de Japón y del Occidente son la razón de sus distintas actitudes hacia el cambio gradual y el cambio abrupto? Los cambios abruptos son captados con facilidad por todos los interesados y la gente por lo regular está entusiasmada al observarlos. Esto por lo general es cierto tanto en Japón como en Occidente. Pero, ¿qué pasa con los cambios graduales? Nota. Se acostumbra uno a lo mismo en apariencia, día tras día y nada hace, ¿no reacciona? Se pueden morir cada día del año unas 10.000 personas de migraña y nadie dice algo, pero muere de repente un cantante de quinta categoría y todo el país se pone a llorar. Mi anterior declaración de que es inconcebible que una planta japonesa pudiera permanecer sin cambio durante años, se refiere tanto a los cambios graduales como a los cambios abruptos. Reflexionando sobre esto, llegué a la conclusión de que la diferencia clave en la forma en cómo se entiende el cambio en Japón y cómo se considera en Occidente se encuentra en el concepto Kaizen, concepto que es natural y obvio para muchos gerentes japoneses que con frecuencia ni siquiera se dan cuenta de que lo poseen. El concepto Kaizen explica por qué en Japón las compañías no pueden seguir siendo las mismas durante mucho tiempo. Además, después de muchos años de estudiar las prácticas comerciales occidentales, he llegado a la conclusión de que este concepto no existe, o por lo menos es muy débil, en la mayoría de las compañías de Occidente de hoy. Peor aún, lo rechazan sin saber lo que entraña en realidad. Es el viejo síndrome de no se inventó aquí. Y esta falta de Kaizen explica por qué una fábrica de los EUA o de Europa puede seguir siendo exactamente la misma durante un cuarto de siglo. La esencia de Kaizen es sencilla y directa, Kaizen significa mejoramiento. Más aún, Kaizen significa mejoramiento progresivo que involucra a todos, incluyendo tanto a gerentes como a trabajadores. La filosofía de Kaizen supone que nuestra forma de vida, sea nuestra vida de trabajo, vida social o vida familiar, merece ser mejorada de manera constante. Al tratar de comprender el milagro económico japonés de la posguerra, los intelectuales, periodistas y gente de negocios por igual han estudiado debidamente factores como el movimiento de la productividad, control total de la calidad, etc., actividades de los grupos pequeños, sistemas de sugerencias, automatización, robots industriales y relaciones laborales. Han prestado mucha atención a algunas de las prácticas administrativas únicas del Japón, entre ellas el sistema de empleo de por vida, salarios basados en la antigüedad y sindicatos de empresa. Pero creo que han fracasado al no entender la verdad tan simple que se encuentra detrás de los muchos mitos relativos a la administración japonesa. La esencia de las prácticas administrativas más exclusivamente japonesas, ya sean de mejoramiento de la productividad, actividades para el CTC, control total de la calidad, círculos de CC, control de calidad, o relaciones laborales, puede reducirse a una palabra: Kaizen. Usando el término Kaizen en vez de palabras como CD, cero. Defectos, Kanban y el sistema de sugerencias, se pinta una imagen mucho más clara de lo que ha estado sucediendo en la industria japonesa. Kaizen es el concepto de una sombrilla que cubre esas prácticas exclusivamente japonesas que hace poco alcanzaron fama mundial. Véase la figura 1.1. Kanban es una palabra que simplemente quiere decir letreros, carteles o notas. Con la producción justo a tiempo, un trabajador del proceso que sigue va a reunir las partes del proceso anterior dejando un Kanban que significa la entrega de una cantidad dada de partes específicas. Cuando todas las partes hayan sido utilizadas, se envía de regreso el mismo Kanban, en cuyo momento se convierte en un pedido más grande.
Debido a que esto es una herramienta de tanta importancia para la producción justo a tiempo, Kanban se ha convertido en sinónimo del sistema de producción justo a tiempo. El sistema justo a tiempo fue aplicado por primera vez por la Toyota Motors Corp. Para minimizar el inventario y, por tanto, reducir el desperdicio. El principio fundamental es que las partes necesarias se deben recibir justo a tiempo para el proceso de manufactura. Las implicaciones del CTC o CCTC, control de la calidad en toda la compañía, en Japón, han sido que estos conceptos han ayudado a las compañías japonesas a generar una forma de pensamiento orientada al proceso y desarrollar estrategias que aseguren un mejoramiento continuo que involucre a las personas de todos los niveles de la jerarquía organizacional. El mensaje de la estrategia de Kaizen es que no debe pasar un día sin que se haya hecho alguna clase de mejoramiento en algún lugar de la compañía. La creencia de que debe haber mejoramientos interminables está hondamente arraigada en la mentalidad japonesa. Como dice un viejo refrán japonés, si un hombre no ha sido visto durante 3 días, sus amigos deben mirarlo bien para ver los cambios que haya sufrido. La implicación es que debe haber cambiado en 3 días, así que sus amigos deben estarlo bastante atentos para notar los cambios. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las compañías japonesas tuvieron que comenzar literalmente desde el principio. Cada día presentaba nuevos retos a los gerentes y a los trabajadores por igual, y cada día significaba progreso. El solo permanecer en el negocio requería un progreso sin fin, y Kaizen se había convertido en una forma de vida. También fue afortunado que las varias herramientas que ayudaron a elevar el concepto Kaizen a nuevas alturas fueran introducidas en Japón a finales de la década de 1950 y principios de la de 1960 por expertos como W. E. Deming y J. M. Juran. Sin embargo, la mayoría de los nuevos conceptos, sistemas y herramientas que hoy son muy utilizadas en Japón, posteriormente han sido desarrolladas en ese país y representan mejoramientos cualitativos sobre el control de calidad estadístico y el control total de la calidad de la década de 1960. Página 38.